Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente la escuela bíblica. Doy gracias al Señor por todos los que se han interesado en estudiar un poquito las escrituras. Ya estamos de lleno en el libro de Levítico. Y dentro de los contenidos que le daba, es importante mencionarle, amado, que vamos a estar viendo aspectos en cuanto a las ofrendas y holocaustos que se ofrecían a Dios en la era levítica. Vamos a tratar de hacer las clases cortas para que ustedes no se desesperen mucho, ¿ok? Pero sí les recomiendo que tome papel y lápiz. Recuerde que este va a ser puro aprendizaje. Cuando regresemos a casa, a la iglesia, pues vamos a implementar los remas de Dios. Ahorita me interesa que usted aprenda el logos y luego aplicaremos el rema. Pero si el Señor nos toma pues en la clase, pues adelante, ¿verdad? Oremos al Señor. Señor, te pedimos que bendigas nuestra vida, que nos hables, que nos abras el entendimiento para poder estudiar tu santa palabra. Queremos verte, Señor, a través de la palabra. Queremos ver tu revelación a través de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. A manera de introducción, mis amados hermanos, voy a invitarle a que abra su escritura en el libro del Éxodo, capítulo 29 y versículo 18. Cuando se estaban cerrando las instrucciones hacia Moisés sobre de cómo sería la ofrenda y el holocausto que ofrecerían al Señor, es muy importante remarcar lo que dice Éxodo capítulo 29, versículo 18. Ahorita vamos a entrar en detalle cómo eran los holocaustos, porque vamos a arrancar con los holocaustos. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. ¿Qué altar es este? Es el altar de los sacrificios, que estaba después de la puerta del tabernáculo. Es holocausto, toma mucha atención a esto, de olor grato a Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Si se adelanta un poquito con sus ojitos al versículo 25, después lo tomarás en sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Yo quiero que usted note esta frase: olor grato a Jehová. Olor grato a Jehová. Entonces, amados, les mencionaba la semana pasada que existían 5 clases de ofrenda. Número 1 era el holocausto. Número 2 era la ofrenda vegetal. Número 3, la ofrenda de paz. Número 4, la ofrenda por el pecado. Y finalmente la expiación a través de la vaca alazana. O sea, si usted busca en su diccionario qué quiere decir alazán, usted podrá ver de que era una vaca color rojo. Ya todos traemos en nuestro corazón los simbolismos, los significados acerca de lo que significa el color rojo. Pero quiero enfocarme esta hermosa mañana en lo que es el holocausto, sin dejar
o sin olvidar las monumentales palabras de Jesús allá en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y versículo 44. Abramos las Sagradas Escrituras. Voy a ir despacio porque necesito que usted aprenda, hermano. Sé que es una nueva forma de aprendizaje a través de un video. No estamos acostumbrados, pero tenemos que ir paso a paso aprendiendo lo que la palabra nos quiere decir. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice la palabra del Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Hermanos queridos, yo me puse a buscar en todos los evangelios y Jesús no está mencionado nada acerca del holocausto. Sin embargo, hay una referencia aquí muy hermosa. Estando aún con vosotros, que era necesario, ponga mucha atención, mucho cuidado en esto, porque si usted busca desde Mateo hasta Juan, que son los 4 evangelios en donde se narra la vida pública de Jesús, no se menciona absolutamente ni de holocaustos, ni de ofrenda vegetal, ni de ofrenda de paz. Hay quizá pasajes así muy esporádicos en los que se menciona quizás alguna ofrenda, se menciona quizás la palabra sacrificio, pero fíjese usted que estas palabras que el Señor dice acá son impresionantes, porque entonces nos dan la base de nuestro estudio, mis queridos hermanos. Dice, era necesario que se cumpliese todo. Note, por favor, subraye estos pasajes que le van a enriquecer su conocimiento espiritual, hermano, su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es lo que yo le he dicho siempre, no es nada más de agarrar la Biblia, hermano, y hojearla. No, fíjese que aquí esto ya nos está demandando, nos está requiriendo un estudio más profundo. Porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, hermano. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ya sabe usted por sí mismo, porque ya se lo hemos enseñado, gracias al Señor, de que la ley de Moisés se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá del pueblo de Israel. Entonces, es necesario, hermanos queridos, entender, escudriñar las Escrituras para entender qué fue lo que se escribió de Él. Todo. Yo necesito que usted entienda que todo lo que se escribió de Él en la ley de Moisés. Santo Dios, esto es poderoso. Entonces quiere decir que el Levítico, que forma parte de ese compendio de los 5 libros en la ley de Moisés, en la Torá hebrea, contiene información, y yo le diría a usted codificada, información simbólica de todo lo que debería de ser acerca de Jesús, todo lo que representa Jesús para nosotros, todo lo que representa el Señor. Es una maravillosa exposición la que Jesús nos está dando, hermanos, porque nos está abriendo el panorama para que nosotros realmente veamos con otros ojos los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, porque ahí está escrito todo acerca de Jesús. Entonces, Levítico, hermanos, nos habla acerca de Jesús. Tenemos que verlo a Él en cada cosa que vamos a estudiar, hermanos. Le repito, aunque hubo
Hubo 5 tipos de ofrendas. Los propósitos eran distintos. Pero yo quiero hablar de forma generalizada acerca del holocausto en la clase de hoy, hasta donde el tiempo nos alcance. El holocausto es la ofrenda principal, porque el holocausto, mis amados, tenía como finalidad cumplir las 4 cosas que están debajo, que eran la ofrenda vegetal, que tenía un propósito específico, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la expiación. Hermanos, quizás me estoy adelantando muchas clases, pero todas esas ofrendas fueron cubiertas, fueron cumplidas cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Porque si usted recuerda el contexto de lo que hablaban los 2 hombres, los 2 discípulos que iban camino a Emaús, era acerca de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Cristo Jesús. Usted puede leer todo el capítulo 24, pero específicamente desde el versículo 13, ellos venían hablando de que ya había muerto Jesús y hacía 3 días que había muerto y ellos no habían oído aún de la resurrección. Entonces Jesús les dice: cuando yo estuve con ustedes, yo les dije que debían de haber puesto mucha atención a lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces, entrémosle, hermanos, porque aquí vamos a ver a Jesús. Aquí lo que vamos a hacer es, yo le he dicho con anterioridad, si usted logra entender estos misterios que estaban escritos en el Antiguo Testamento, específicamente en la Torá, en el Pentateuco, usted va a entender el Evangelio de Jesucristo. Usted va a entender todo el significado espiritual que tiene para nosotros la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos queridos, vamos a entrarle con la ayuda del Todopoderoso. ¿Qué es el holocausto? Ya leímos en Éxodo 29, 18 y 25 que es quemar el animal. En este caso, mis amados hermanos, en este caso podían usarse diferentes tipos de animales. Ponga mucho cuidado, por favor. Se podían quemar ganado vacuno. Apúntelo o tómele una fotografía. Tómele una fotografía a lo que les voy a estar enseñando. Pero prefiero que lo anote. Ganado vacuno o ovejuno. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo relacionado con bueyes o vacas. Y en el caso de ovejuno, todo lo relacionado a ovejas y cabras. ¿Estamos claros en eso? Ovejas y cabras. En el caso de las cabras, cuando usted escucha o lea la palabra carnero, eso era una cabra macho. Muy bien. También, mis amados hermanos, muy importante decirles que aunque mencioné ganado ovejuno y mencioné vacas, lo importante es que usted sepa que tenía que ser el macho de esa clase de animal. Macho sin defecto, según Levítico capítulo 1, versículos 2 y 3 y versículo 10 también nos habla de eso. De la clase vacuna tenía que ser
un buey sin defecto, de la clase ovejuna, tenía que ser un cordero o un carnero. En otros casos se les llama becerro a los ovejunos, ¿verdad que sí? Usted se ha sentido familiarizado con este tipo de palabras o nombres de animales. Por otro lado, también se usaban aves, pero las aves tenían que ser tórtolas o palomas. Tórtolas o palomas. Esto es muy importante. Había gente que no tenía la capacidad de ofrecer un buey o un becerro o un carnero al Señor, digámoslo así, que era de un valor un poquito más alto. Entonces, quienes no tenían la capacidad económica, lo que ofrecían era aves, en este caso tórtolas o palominos. Perdone que vaya así muy despacio, pero quiero ir explicando paso por paso lo que significaba el holocausto. Y para quienes tenían menos capacidad económica, vamos a ver también en el libro de Levítico capítulo 2 que había un holocausto que era aceptable de parte de Dios a través de flor de harina. Diga conmigo, flor de harina. ¿Qué era la flor de harina? Era trigo molido muy finito. Y el trigo era puesto también sobre el altar de los sacrificios, y este era ofrecido al Señor como holocausto. Nada más que este tenía un ingrediente más, o dos ingredientes más, que eran el aceite y el vino. Esto hacía que cuando la harina se estaba tostando en el altar de los sacrificios, cuando le echaban los líquidos del aceite de oliva y el vino, eso provocaba también un olor agradable. Recuerde que el propósito del holocausto era llegar con olor grato delante de la presencia del Señor. Estos 4 elementos me hacen nuevamente recordar de que en todo el libro del Éxodo el número 4 fue muy significativo. Hoy no voy a tratar ese tema porque quiero explicarle en qué consistía el holocausto. Pero nuevamente yo veo el número 4 incrustado en el simbolismo del holocausto. ¿Cuáles eran los elementos? Ganado vacuno u ovejuno, o aves, 3, o flor de harina, o más bien dicho, harina de trigo. Esto, mis queridos hermanos, nos da una vez más el concepto del número 4. Hay algo ahí muy importante. Usted recuerda que eran 4 cuernos alrededor del altar del holocausto. Usted recuerda las 4 columnas. Usted recuerda las 4 argollas, tanto de la mesa de los panes de la proposición, tanto del incensario de oro, como también del arca del pacto. El número 4 era siempre o es siempre muy significativo en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Lucas 24:44? Todo lo que se dice de mí, en los libros de la ley de Moisés. Qué maravilloso es esto. Después de esta breve introducción, vamos a ver un poquito en qué consistían los holocaustos.
Si el ganado era vacuno, recuerde, macho, sin defecto, el proceso del holocausto era el siguiente. Todo esto usted lo puede leer en Levítico capítulo 1, mi querido hermano. Léalo, por favor, detenidamente. Si le surgen dudas, no tenga ningún temor en enviarme su pregunta y con mucho gusto la vamos a responder. Número 1, se degollaba. ¿Ok? Se degollaba. La muerte del ganado vacuno, si en este caso era un animal vacuno, buey, toro, macho sin defecto, tenía que ser degollado. Luego tenía que ser desollado. ¿Qué es desollar? Significa quitarle toda la piel. Como dicen allá en mi país, le quitaban todo el cuerito, hermanos. Le dejaban solo la carne. Número 4. Sí, es número 3. Lo dividían en piezas. ¿Ok? Ya le enseñé que cortaban las patas, cortaban la cabeza, sacaban los intestinos, colocaban todas las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre del altar de los sacrificios. Previamente tenían que haber lavado los intestinos. Las piernas también eran lavadas cuidadosamente por los sacerdotes y entonces todo el producto era puesto sobre el altar. En caso de que fuese oveja o cabra, recuerden, hermanos, que estoy diciendo oveja y cabra, lo estoy mencionando en femenino, pero tenía que ser animal macho, sin defecto. Macho, diga conmigo, macho sin defecto. Recuerde, hermano querido, que si era oveja se le llamaba cordero y si era cabra se le llamaba carnero. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Se degollaban también, curiosamente, hacia el lado norte del altar. Todo esto tiene una explicación que cuando veamos cómo fue la muerte y la resurrección de Cristo, porque todo esto nos revela el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto creo que lo aprendimos cuando estudiamos sobre el tabernáculo. Usted tiene que refrescar sus anotaciones, refrescar sus apuntes y refrescar su memoria, hermano, para que recuerde de que todo esto representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué hacían? También lo degollaban y entonces lo dividían en piezas. Estos animales, su cuero es más liviano, entonces estos sí eran puestos completos sobre el altar. Igual el mismo proceso, los dividían en piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos eran puestas todo sobre el altar de los sacrificios. Las entrañas eran lavadas detenidamente y las patas eran lavadas muy detenidamente y todo se ponía a arder en el fuego. En el caso de las aves, pongamos mucho cuidado a todos estos procedimientos y usted puede leerlos en el libro de Levítico capítulo 1 y en los primeros 3 versículos del capítulo 2. A las aves no las degollaban, a las aves les cortaban la cabeza, hermano. Y lo que hacían era que exprimían la sangre alrededor de las paredes del altar de los sacrificios. Todo esto tiene una explicación.
Se lo voy a ir explicando paso a paso. Yo ahorita le estoy dando generalizado lo que representaba el holocausto. ¿En qué consistía, mis amados hermanos? Luego les rajaban las alas. Ahora sí que en las coyunturas de las alas. Y luego las alas eran hendidas, mis amados hermanos, pero no las cortaban del ave. No las cortaban, solo las hendían como para hacer un cuerpo más pequeño. Y entonces el animalito era puesto sobre el altar, sobre el fuego ardiendo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Espero que estemos poniendo atención. Lo que pasa es que si yo lo pongo solo a leer, posiblemente se vaya a confundir con el juego de palabras que hay en Levítico. Pero el holocausto consistía en esto, mis amados hermanos. La palabra holocausto proviene de una palabra hebrea que se pronuncia olau. Olau. Esto ya se lo enseñé en más de una oportunidad. Y esto significa lo que asciende. ¿Por qué tenía este nombre? Porque ya les dije al principio de la clase del día de hoy que ese humo que salía con olor a carnita asada, qué rico, ¿verdad? Ese olor que salía del altar de los sacrificios representaba el olor grato en la presencia del Todopoderoso. Se refiere entonces a la combustión cuando se estaba cocinando. Por eso, o de ahí viene la expresión olau. Olau. ¿Cómo se escribe? O-L-A-W. O-L-A-W. Olau. Lo que significa que mientras el animal se consumía, aquel olor ascendía al cielo. El propósito es de que ese humo suba al cielo. Y por supuesto, hermanos, la cuarta posición o el cuarto tipo de holocausto, eso usted lo va a encontrar en el capítulo 2 de Levítico, en los primeros versículos, la ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal. Pero también era un holocausto cuando alguna persona ofrece oblación. Así se le llamaba a la ofrenda vegetal. ¿Por qué vegetal? Porque era trigo molido, y ese trigo era puesto también sobre el altar de los sacrificios junto con aceite y vino. ¿Se imagina qué olor más exquisito emanaba la flor de harina, mis amados hermanos? Y de por sí, cuando alguien, yo no sé si usted alguna vez ha cocinado y le ha echado a su panito a aquel que le llaman baguette, y le echa a usted, le unta un poquito de aceite de oliva, hermano querido, eso despide un olor tan delicioso. Así era el olor, y el vino le daba combustión al holocausto. Hacía que se hiciese junto con el aceite mucho humo que subía delante de la presencia del Señor. Hermanos, según la ley ceremonial que vamos a ir estudiando poco a poco, se tenían que ofrecer 2 holocaustos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Esto recibía un nombre específico. Se llamaba holocausto continuo. Holocausto continuo. Y por supuesto estaban también los holocaustos adicionales, que son los que le dije que vamos a ir aprendiendo uno por uno, porque cada holocausto
tenía un fin diferente, sin olvidar de que todo lo que se hizo en Levítico, todo lo que ellos emplearon en Levítico, era una sombra de que Cristo lo iba a cubrir todo, todo. Por eso en Hebreos dice, mis amados hermanos, en Hebreo dice que aquellos holocaustos se hacían continuamente, mas el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez. Entonces repito, hermanos, ese momento en que el holocausto se estaba realizando, mis amados hermanos, ese momento se llama Olao, el momento en que el humo está subiendo. Y luego la expiación, que en hebreo es kapar o kafar. Usted lo puede ver ahí en la fotografía que tiene a continuación. Es algo que significa cubrir, significa también reconciliación, significa también reparación. Damas y caballeros, ¿qué fue lo que hizo Jesús con nosotros? Nos cubrió, nos reconcilió y nos restauró. ¿Cuántos alaban al nombre del Todopoderoso? Entonces, esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual se realizaban los holocaustos. Mis amados, hay una cosa muy importante que tengo que explicarle, y con esto nos vamos a quedar el día de hoy. Número 1, Levítico 1:4. Antes de hacer el holocausto, el buey, el carnero o el cordero tenían que ser aceptados. Versículo 4. 1:4 de Levítico. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Qué es el holocausto? Es el animal, ¿verdad? Es el animal. Luego el proceso de cocinamiento, si le podemos decir así, es el olao, lo que iba a subir a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado. Era necesario cubrir o cumplir este requerimiento, ser aceptado. Damas y caballeros, el sacrificio de Jesús fue aceptado para propiciación, para expiación, para restauración, para reconciliación nuestra. Luego, en el versículo 5, el segundo proceso del cual yo le hablaba, que era ser degollado y su sangre era derramada sobre el altar. Damas y caballeros, mis hermanos queridos, muy importante reconocer, era necesario que la sangre fuese derramada. Por alguna extraña razón dicen muchas escrituras que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre, dice el apóstol Pedro, en propiciación nuestra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Luego le expliqué el desollamiento de cada pieza y le expliqué también con anterioridad cómo ponían la cabeza, las piernas y las entrañas, pero antes eran lavados con agua. Mis amados hermanos, esto es una pequeña introducción a lo que es el holocausto. Todo esto nos apunta, todo esto nos quiere revelar a Cristo Jesús, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted quiere ver el proceso de cómo
era ofrecido el palomino, ya sea la tórtola o la paloma. Usted puede leer los versículos 14 y versículo 15, con sus alas hendidas. Amados hermanos, mediten en esto, por favor. Lean por mí, por favor, el capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 2 del libro de Levítico. Los dejo con esto el día de hoy. Espero que usted ponga de su parte. Quitémonos un poquito el cansancio. A veces nos da un poquito de pereza escudriñar, pero léanlo todos. Todo esto es una tipología que representa a Cristo Jesús, que de acuerdo a la voluntad del Padre fue aceptado en propiciación nuestra. Es que eso es todo el propósito de los holocaustos. El Señor estaba explicando cuál sería su proceso durante su ministerio. Y vamos a ver la próxima semana cómo cada uno de estos procesos se cumplió en la vida de Jesús. Hermanos, bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque Él se ofreció a sí mismo para ser hecho un holocausto en nuestro favor. Aquellos holocaustos cubrían los pecados. Jesús nos dio a nosotros cobertura. Aquellos holocaustos expiaban los pecados. Jesús expió nuestro pecado. Aquellos sacrificios, aquellos holocaustos reconciliaban al pueblo con el Padre, con el Señor. Jesús nos reconcilió con el Padre y nos hizo aceptos, según Romanos capítulo 12, en el amado. Aceptos en el amado. ¿Cómo fue que fuimos nosotros aceptados delante del Señor? ¿Cómo es que nuestras ofrendas, cómo es que nuestra alabanza, nuestra adoración llega al Señor como un olor grato? Ya le he dicho yo a usted, hermano, porque el Padre ve a su Hijo. El Padre ve a su Hijo en nosotros. El Padre aceptó el holocausto de su Hijo, el sacrificio de su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él nos hizo aceptos en el amado. Espero que les quede esta reflexión, mis amados. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Y la próxima semana aplicamos el rema. Dios les bendiga. Amén. Shalom.